Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos porque nos permites la oportunidad de vivir un año más esta fiesta solemne del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En ello descubrimos una muestra grandísima de tu amor, ese amor tan grande que tienes por nosotros y nos profesas. Permite que en este día nuestro corazón y nuestra vida te rinda un homenaje a ti por medio de tu Hijo, a quien adoramos en su cuerpo y en su sangre. Que al participar en este día de esta solemnidad, en verdad nos sigamos alimentando de ese amor que tú nos expresas en Cristo, tu Hijo. Envíanos también a tu Espíritu Santo para que Él nos mueva a vencer todo obstáculo que en algún momento pueda alejarnos de esa digna comunión, de esa digna unidad contigo en Cristo. Te lo pedimos a ti, Padre Dios, que es y reinas con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, antes de iniciar, no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos la última vez, de lo que tenemos ahí en la clase. Nada de nadie. Pues es que no sé si sea la última, porque yo sí la escuché, donde decía que no era necesario ir a Israel para sentir a la Santísima Trinidad. Y me queda claro, Padre, que de verdad no es necesario. Pero ¿a qué se refería usted? Porque sí, no sé si fue la última o la penúltima, y pido una disculpa, porque ya después ya no. No recuerdo el comentario en clase de eso, de ir a Israel. Creo que no tocamos nada por el estilo, pero bueno, al final y al cabo, los lugares también siempre nos ayudan a nuestra experiencia de Dios. No es lo mismo que haga yo mi oración en mi casa que en la iglesia, por supuesto, y el mismo ambiente de un templo, pues es más acogedor y más propicio para hacer mi encuentro con Dios, aunque no significa que no pueda hacer mi oración desde casa. Y eso mismo pues aplica también en este sentido a la pregunta que nos hacen, ¿no? El hecho de tener la oportunidad de encontrarnos en algunos lugares que son significativamente santos para nosotros, pues es muy especial por todo lo que conlleva, lo que implica, aunque tampoco así como que tengamos que estar en esos sitios para tener la experiencia, ¿no? Yo creo más bien que esos lugares nos ayudan, pero no son tampoco indispensables para poder hacer precisamente nuestra oración. Y en ese sentido, cada vez que nosotros participamos de esas experiencias, pues nos ayudan, nos marcan, nos resultan muy enriquecedoras, pero al final y al cabo, pues no es tampoco así como indispensable, ¿no? No, yo a lo que me refiero es cuando puedo hacer mi oración, Padre, incluso hasta picando los tomates, puedo, o tiene que ser en el lugar especial. Yo tengo un lugar especial, pero a veces no llego a ese lugarcito. Y no quiero pasar a hacer mi oración o mi petición o mi agradecimiento, sobre todo ya son más agradecimientos. ¿Es posible así, Padre, o realmente estoy haciendo las cosas mal? No de Israel, sino en cuestión de día a día. En el día a día, sé que la Santísima Trinidad, si le doy gracias a Dios por el día, sé que me escucha como le envié mi tarea, pero mi pregunta es, ay, Padre, es que a veces de veras para poder estar en clases y todo eso, me tengo que mover y ahí ando y lo ando escuchando en todos lados y me regreso por el teléfono. Pero esto es malo. Yo creo que no se trata de ser si es bueno, si es malo, ¿no? Pero al final no es lo mismo. Correcto, incorrecto. Si yo le preguntara, es lo mismo que le diga yo a mi esposa, te amo en la cama, que te amo picando la cebolla, pues no es lo mismo. Hay lugares más propicios para las cosas y si le dedicamos el tiempo y el espacio, por ejemplo, pues es mejor. No significa que no se lo pueda yo decir, pero siempre habrá lugares y momentos más adecuados. O sea que ya me jaló las orejas feo, Padre, gracias. Porque de algo nada, aunque sea tantito, ¿no?
Ya Ok, que esa sí. parte, no sé, estamos rezando el rosario, a lo mejor me echo un misterio mientras ando barriendo y el otro mientras ando trapeando, pero pues nunca lo vamos a decir, va a suplirse por rezar el rosario en un momento más dedicado y consagrado ahí a Nuestra Señora. Entonces, a veces las condiciones no nos permiten los tiempos, los espacios, pero cuando lo podamos, pues hay que procurarlos. Gracias, Padre. Muy bien. No sé si hubiese alguna pregunta, algo más. Bueno, vamos Sí, padre. entonces. Ok, Ah, dígame, sí. dígame, dígame. Creo que en lo que nuestra compañera nos está diciendo, Sí, las preguntas que usted nos dejó nos es una forma muy profunda y muy hermosa de iniciar una oración en un lugar de silencio, de calma, incluso hasta escribirle, como yo estoy muy agradecida con Dios de habernoslo dado a usted eh, como nuestro guía en este curso. Nunca le había yo escrito a nuestro Padre Celestial, es la primera vez y fue una experiencia muy hermosa y creo que ese es también un inicio de, de una forma de acción. Muchas gracias. claro que sí. Siempre pues buscar las formas. Yo estoy convencido de que en nuestra vida habrá momentos, habrá circunstancias que nos permitan pues también el ir madurando nuestros modelos, nuestras formas de oración. Recuerdo algún alumno en el seminario, ¿verdad? Que tenía cierta dificultad para su oración, porque una persona, pues en el sentido, pues de que le costaba más concentrarse, haciendo una oración mental en alguna parte de su formación, pero él era muy buen dibujante. Entonces le decía, bueno, pues ahora reza con dibujos, haz tu oración a través de los dibujos. Y entonces eso le ayudaba mucho, por ejemplo, a él, ¿no? Su formación en esa parte de su etapa, pues así lo expresaba, ¿no? O sea, entonces sí, se veía medio raro que llegaba a la capilla a dibujar, pero al final y al cabo era una forma de expresarse, ¿no? Y esta parte es la que en algunos momentos, pues tenemos que ir también nosotros probando. El hecho de tener varias expresiones en nuestra humanidad para poder relacionarnos con Dios. A lo mejor nunca le habíamos escrito una carta a Dios y al hacerlo, pues puede enriquecernos y a lo mejor durante un tiempo podemos hacerlo y a lo mejor en alguna ocasión pues no tenemos ese tiempo para escribirle, ¿no? Porque ando a las carreras o por esto, por aquello, pero pues ya tengo una forma más a mi alcance, ¿no? Y cuando pueda la puedo recurrir a ella. Por ahí un poquillo la cosa. Ajá. Sí, gracias, Padre. Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, vamos a tratar de compartir la pantalla para que pues podamos ir continuando con esto que vamos viendo de Dios acerca del Antiguo Testamento, de la forma en la cual nosotros pues nos comunicamos acá con Dios. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir tantito mi pantalla, mi video, por la cuestión del internet, pero ahí estoy con ustedes. Entonces, hoy nos toca un tema que es interesante y que a veces nos hace ruidito en la vida cotidiana respecto a nuestra relación con Dios y que tiene que ver precisamente, por un lado, con este elemento de la misericordia que por supuesto pues nos resulta agradable a todos, pero entre el otro elemento, ¿no? De la justicia. Y ya aquí como que a la hora de hablar de la justicia divina, pues pensamos que está casi, casi como que peleada con la misericordia. ¿Cómo entiendo yo que Dios es justo? A veces escuchamos expresiones, ¿no? Donde luego se dice es que pues Dios es justo y así aquí no pagas lo que debes, allá te la van a cobrar y vas a ver para que se te quite, ¿eh? Porque no, no te la pagaste acá y así. Podemos encontrar expresiones, pues a veces hasta lamentables, podemos decir, ¿no? Porque, o sea, como que Dios es vengativo.
¿Cómo entender esta realidad donde nosotros podemos ir viendo esto, ¿no? Este es un tema de los que a veces pues sí nos causan. Ahí en el Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, entonces se nos habla de ciertos atributos y esos atributos pues nos dicen alguna cosa de Dios. Hay unos atributos que son calificados como atributos morales. Y dentro de estos atributos morales se habla, por ejemplo, de la verdad, se habla de la justicia, junto con esto se habla de la fidelidad, y además de la fidelidad, también se habla, pues, del mismo amor. Entonces, así son calificados. Ya en el Nuevo Testamento, al final y al cabo, pues todo esto se encierra por parte de San Juan, cuando Juan nos dice, ¿no? Dios es amor. Y entonces ahí como que todo esto, podemos decir, queda integrado. Pero, ¿cómo hacer este equilibrio, ¿no? No podemos decir que un atributo está fuera del otro ni nada. Entonces, vamos a tratar de comprender esta verdad. Si nosotros hablamos de Dios, entonces, recuerden ustedes, algún día decíamos, cómo Dios tiene cosas en su interior. Y eso que está dentro de Dios le llamamos adintra. Es lo que está en el interior de Dios y también lo que puede estar en el interior de cada uno de nosotros. Y eso que está en ese interior se muestra, sale del interior de Dios, y esto es lo que nosotros llamamos el adextra, lo que está por fuera, así se llama. En otras palabras, pudiésemos decir, una cosa es la esencia de Dios, y además de la esencia de Dios, pues nosotros podemos ver las cosas que están ahí, que están así afuera, ¿no? Cómo se expresa, cómo conozco yo estas realidades de lo que Dios me va presentando. Y acá nosotros tenemos que tener este cuidado. Hay formas en las cuales Dios se expresa, Dios se manifiesta, y esta manifestación de Dios pues me ayuda a pensar un poco en ello. No sé, si estoy por ahí y yo veo que hay fuego a lo lejos, entonces ese fuego pues me hace pensar, aunque yo no vea el fuego, yo estoy viendo el humo, pues yo ya sé que por ese humo que estoy viendo, es lo de afuera, digamos, pues yo ya sé que hay un humo, un incendio, perdón, que lo está generando. Entonces, hay cosas de Dios que nosotros no vemos, que no sabemos, están en su interior, y esas se van mostrando algunas sobre el exterior. Pongo otro ejemplo, pensemos en nosotros, los seres humanos. A lo mejor en algún momento, adextra, hacia afuera, pues alguien ve mi cara, estoy enojado, estoy bravo, ¿no? Tengo una jetota, como decimos. Pero, ¿por qué se debe eso? ¿Qué es lo que hay adentro, no? ¿Cuál es el motivo, la causa de ese enojo? Eso es lo que está adentro. Entonces, todos tenemos esta parte adintra y esta parte adextra. Lo que llevamos en la esencia y lo que alcanzamos pues ahí a mostrar. Entonces, aquí es importante adextra que nosotros descubramos pues esta serie de atributos. ¿Cuáles son esos atributos de Dios que podemos ver desde afuera, y a partir de lo que nosotros vemos desde afuera podemos comprender un poco lo que hay adentro? Y es ahí donde entra pues que Dios es la verdad, la justicia, la bondad, la fidelidad, todo aquello, ¿no? Todo aquello que decimos de Dios. Pero en definitiva, ahí con San Juan, nosotros llegamos a una afirmación. Decíamos ahorita, Dios es amor. Entonces, todo lo que salga de aquí es expresión de ese amor. Todo lo que se manifieste de Dios. Entonces, si en esos atributos sale, por ejemplo, la verdad, sale la justicia, sale ahí la fidelidad, y así podemos enumerar muchos atributos de Dios. Todo eso se sumerge, digamos, o tiene su origen en el amor. La fidelidad de Dios me habla de su amor, la justicia de Dios me habla de su amor, la verdad de Dios me habla de su amor. Toda esa serie de atributos están haciendo
una referencia a esa interioridad divina. Juan nos ahorró aquí la cosa, ¿no? Porque Juan nos dice, Dios es amor. Y ya nosotros podemos decir, pues esto con toda seguridad, porque es una revelación. Doy un paso más. Entonces, para ir retomando esto, ¿no? Decimos, Dios es amor. Y ya decíamos, todo esto es lo que está adentro de Dios, ¿no? Está adintra. Y ad extra, bueno, pues aquí se nos van a manifestar, ese amor se va a manifestar de distintas formas, de distintas maneras. Pero aquí hay algo muy curioso que tenemos que salvaguardar, que afirmar. La primera manifestación de ese amor de Dios va a ser la misericordia. La misericordia es, digamos, la expresión, es la exteriorización de ese amor que se lleva dentro, de ese amor, en este caso de Dios. Esta es su manifestación, esta es su expresión. Y entonces, todo lo que hay afuera, todo lo que haya de extra, si quisiéramos verlo así, tiene su raíz en la misericordia. Entonces, ya veíamos ahorita otros atributos. Decíamos, por ejemplo, un atributo de Dios es la verdad, otro atributo de Dios es la fidelidad, otro atributo de Dios, decíamos acá, es la justicia. Pero dado que en su raíz todos estos atributos van a tener a la misericordia, entonces puedo decir, hay una verdad misericordiosa. Hay una fidelidad, lo mismo, misericordiosa. Hay una justicia divina, cierto, pero esa justicia es misericordiosa. Y entonces puedo darme cuenta en este punto que nosotros estamos hablando de la justicia, estamos hablando de la misericordia, que la justicia y la misericordia no están peleadas, porque ha sido a veces un error el que cometemos, pensar que por un lado Dios es justo y por el otro lado es misericordioso, y que entonces como Dios es tan misericordioso, aunque yo haya hecho esto, lo otro, y sea yo rejijo de los quijos, pero como Dios es tan misericordioso, tan bueno, me va a perdonar todo. Y a dónde quedó la justicia, ¿no? Parecería como que la justicia no tiene lugar, queda como perdida. Y eso sería un error muy grave, porque estaríamos negando un atributo de Dios. A veces caemos en el otro extremo, ¿no? Es que Dios es muy justo, entonces Dios es como esa justicia que nos va a caer casi el chagüiste si te portas mal, si es algo malo, ya verás cómo Dios te la va a cobrar contigo y pues cuidado, porque entonces estaríamos cometiendo gravemente otro error. Perdemos de lado la misericordia divina. Entonces, no se trata de contraponer. Digamos que el primer gran atributo de Dios es esta misericordia. Esta misericordia es el primer gran atributo de Dios. Y desde esa misericordia, que sería como la raíz, van a ir saliendo todos los demás atributos. Lo digo de otra manera. Lo que hay dentro de Dios, decimos aquí nosotros ahorita, lo que está dentro de Dios es este amor. Ese amor está dentro de Dios. Y lo que está afuera de Dios, en primer lugar, es esa misericordia. Entonces son como las dos caras de la misma moneda. El amor y la misericordia son las dos caras de esa misma moneda. El amor es lo que mueve la misericordia. Una obra de misericordia, si no tiene amor, si no se funde en el amor, pues definitivamente no va a ser misericordia. Puede ser mil cosas, pero misericordia no. Y hablando de misericordia, en los términos de misericordia que hemos conocido, pues sabemos, misericordia es encontrarse con la miseria del otro, ¿no? Es un acto de amor. La misericordia es tener un mismo corazón con la otra persona, es un acto de amor. La misericordia busca la verdad por el amor, una misericordia, una obra de misericordia que se enrede con la mentira, pues
entonces ya no sería realmente un acto de amor, un acto de caridad. A lo mejor en mi entorno hay una persona que está cometiendo un error y yo me acerco a esa persona y le digo, oye, estás mal. Y no lo hago por atacar ni por ofender, le estoy expresando la verdad y es una obra de misericordia. Corregir al que se equivoca, ¿no? Enseñar al que no sabe, así nos enseñan las obras de misericordia. Una obra de misericordia espiritual. Y entonces, pues eso es lo que estamos llamados a hacer por un acto de amor. Si yo veo que alguien se está equivocando y me quedo callado, si yo veo que alguien no sabe y no le enseño, porque qué tal si se ofende, qué tal si piensa que lo voy a mal mirar porque está ignorante, ¿no? Entonces me quedo callado y no digo la verdad, no hay misericordia. O a veces el otro extremo, ¿no? Cuando hay gente que dice, es que yo soy muy sincerote, soy muy sincerota, soy muy franco y entonces yo digo la verdad y no me importa, me vale lo que se oiga, lo que salga, ¿no? Y a veces presumimos que decimos la verdad, pero la verdad estamos hiriendo a los demás, somos muy hirientes en nuestras formas, en nuestras expresiones. Pues es que la verdad no peca, pero incomoda, padre, ahora que se aguante, ya se la dije, ¿no? Eso tampoco va de auténtica verdad, porque la verdad no va peleada por el amor, la verdad con caridad, la verdad con misericordia. Esto mismo pensémoslo precisamente de lo que hoy vemos, ¿no? La justicia tiene que ser misericordiosa. Dios pide justicia, claro, se necesita la justicia, pero no puede ser una justicia sin misericordia. Ya no sería. Sería una justicia en términos meramente humanos. Bajo este supuesto, vamos a ver cómo se va cuajando esta situación. Entonces, nos encontramos en el momento del Antiguo Testamento y ahí se empieza a hacer esta referencia a este Dios que ejerce precisamente la justicia, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta justicia? Bueno, pues lo primero, si hay alguien que puede hacer justicia, es un Dios que es el omnipotente, ¿no? Es decir, que tiene todo el poder y porque tiene el poder, pues por eso Él juzga. Ese Dios omnipotente, el todopoderoso, tiene ese poder para juzgar. No nosotros, ¿verdad? Nosotros luego andamos ahí de juzgones, andamos juzga y juzga a los demás. Oye, ¿con qué autoridad haces eso? ¿De dónde te viene ese poder? En ese sentido, Dios, sabemos nosotros, tiene una alianza y esa alianza, pues es con su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, este vínculo que se establece entre ellos se tiene que entender así, bajo una alianza. Dios Todopoderoso, en esa alianza, pues implica un pacto y implica unas exigencias. Todo pacto pues lleva unas condiciones. Ustedes hacen alianza con alguien, no sé, quien está casado, casada, y ahí hiciste tu pacto, y hiciste tu alianza con tu pareja. Y eso implica ciertas condiciones. Si ya estás junto con nada de que entonces voy a echarme un taquito de ojo y ahorita vengo y ya tengo acá mi amorcito, mi amorcita, y entonces ando por aquí, por allá, cuidado, porque entonces ¿dónde queda la auténtica alianza? No estás cumpliendo el pacto que se hizo. Y cuando no se cumple el pacto, cuando no se cumplen esas exigencias, es entonces cuando viene la injusticia. ¿Sí? Al no cumplir esto, si no se cumplen las exigencias, entonces esto es lo que va a surgir, una injusticia. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo con lo que habíamos quedado. Ahora, ¿quién señala esas injusticias? ¿Quién señala que no se cumplieron las exigencias? Pues aquí el encargado de esto es Dios. Él es el que pone las reglas. Pero ese es el omnipotente, Él es el poderoso. Dios, desde Dios sabemos
lo que es justo y lo que es injusto. Y esto a los hombres, a los seres humanos no nos gusta, no nos agrada. ¿Por qué no nos agrada? Porque nosotros queremos decir que está bien y que está mal. Yo no quiero que nadie me venga a decir, esto está bien, eso está mal. Ah, no. Yo quiero hacer mi voluntad. Me pongo yo como punto de referencia y al ponerme yo como punto de referencia, pues caigo en el relativismo, porque para mí está bien esto porque me conviene y no está bien esto porque ya no me conviene, ya no me gustó. Como cuando los niños están jugando la pelota, ¿no? Al fútbol, están ahí y entonces el niño que es el dueño del balón se enoja porque ya va perdiendo y agarra su balón y se va. Ya no quiero jugar, a ver con qué juegan. Correríamos ese riesgo si nosotros dijéramos que está bien y que está mal. Eso solo le toca a Dios. Él es el que señala dónde está esa línea de lo justo y de lo injusto, ¿no? Porque Dios es el que hace el pacto con nosotros. Dios es el que sale a nuestro encuentro, no nosotros a Él. Él es el que nos primerea, Él es el que pone el primer paso. Ahora, en el Antiguo Testamento, aquí nosotros vamos a encontrarnos que este Dios es justo, pero ¿cómo se manifiesta esa justicia divina? ¿Cuáles son sus expresiones? Y entonces podemos darnos cuenta de actos de justicia de parte de Dios que a veces más bien suena como una especie de vengador, ¿no? Es que Dios dañó a su pueblo y entonces se la va a cobrar con los que le hicieron daño. Y ahí uno tiene que tener mucho cuidado, mucha prudencia. Las expresiones en el Antiguo Testamento, las expresiones de esa justicia divina, no lo olvidemos, por favor, son expresiones antropomórficas. Entonces, adquieren un lenguaje humano, pues estas características. Por eso a veces se habla, ¿verdad?, de un Dios, lo pongo entre comillas, que es un Dios vengador, que es un Dios celoso, que es un Dios que destruye a los enemigos, ¿no? Y bueno, hay que entender este lenguaje antropomórfico para no pensar o aplicar cosas a Dios, pues que no le corresponden, porque si no seríamos injustos ahí con Dios. Es una forma, por nuestra limitación humana, en la cual nosotros nos expresamos, pues, nos expresamos de Dios. Otra realidad que se presenta en el Antiguo Testamento, aquí respecto de este Dios justo, es entonces que Dios también, cuando se presenta alguna injusticia, sí, pues a Dios no le gusta. Dios está en contra de toda injusticia. Y por eso Dios se presenta del lado de los débiles, del lado de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Son grupos vulnerables, ¿no? Este grupo de personas, pues que a veces sufren las injusticias, son aquellos a los cuales Dios cuida, Dios protege, porque es justo. La pobreza de un ser humano, pues es una injusticia, porque Dios ha creado y ha creado para todos, ¿no? Pero no lo hemos sabido compartir. La injusticia, ¿no?, es totalmente contraria a Dios. Y todo esto, toda esta justicia divina que se presenta en el Antiguo Testamento, tiene que ser un rasgo que caracterice al Mesías que venga en nombre de Dios. Habrá un Mesías que va a venir, un rey mesiánico. Y este rey, este Mesías, tiene también que ser justo, así como lo es Dios. Tiene que ser un Mesías que esté en contra
de toda expresión de injusticia. Y esto nosotros, bueno, pues lo sabemos porque lo vemos en Cristo. Lo vemos en Cristo el Señor. Es como se expresa, es como se manifiesta. Y así entonces vamos a dar cuenta cómo esta justicia de la que se habla en el Antiguo Testamento se aplica en Cristo. Esta justicia, ya hablando en el Nuevo Testamento, esta justicia de la que acá se habla, pues entonces tiene su expresión primera en el Mesías. Ese Mesías que es el Cristo, el ungido. Y este Cristo también tiene que ser justo y tiene que pelear contra toda injusticia. Pero ¿cómo entender acá la justicia, no? Pues la justicia a modo divino. ¿Qué significa esta justicia que va a ser superior a la justicia farisaica? La justicia a modo divino tiene una exigencia. Se nos pide a nosotros ser perfectos. Perfectos como el Padre Dios, como el Padre del cielo, como el Padre celestial. Y acá alguien dirá, es que entramos en apuros, porque ¿cómo vamos a ser perfectos? Y sin embargo, así lo dice Cristo, sean perfectos como su Padre Dios. Pero viene aquí una equivalencia muy interesante. En el Nuevo Testamento, esa perfección es igual a santidad. También en otro evangelio encontramos así la frase, en Mateo concretamente, ¿no? Sean santos como su Padre del cielo es santo. Entonces, aquí se va a establecer, se va a tejer una relación interesante. Esta justicia de Dios se va a vincular con la santidad. Quiero ser realmente santo, quiero ser realmente justo, pues va de la mano. No se puede hacer una cosa sin la otra. Aquel que busca la justicia está buscando su santidad. Y en esa justicia entonces nos vamos conformando con Dios. Ahora doy un paso más para terminar con esto de la justicia, ¿no? Cada uno de nosotros debe de saber que entonces Dios establece su alianza con el hombre. En esta alianza, en ese pacto, sabemos nosotros, pues hay ciertas condiciones, hay ciertas exigencias. Y esas exigencias, eso es lo que conlleva para nosotros la justicia. Cumplir con lo que se nos pide es ser justos. Cuando vamos en contra de esto, bueno, nos vamos a ir echando para atrás. Y esa justicia es igual entonces a la santidad. Entonces, el pacto que Dios hace con nosotros, esta alianza, ese pacto, busca que este hombre sea santo. ¿En qué consiste la santidad en estos términos? Si yo cumplo una alianza, si yo cumplo el pacto, entonces el fruto de este pacto va a ser la unidad. Estamos unidos, tú y yo somos aliados. Yo estoy contigo, tú estás conmigo. Entonces, el fruto del pacto, podemos decir nosotros, es esa comunión. Es lo que Dios establece o quiere que se establezca entre los hombres y Dios. Esta comunión, Dios-hombre, es lo que nosotros vamos a llamar la santidad. ¿En qué medida somos santos? En la medida en que estamos unidos a Dios. ¿Y cómo se da esa unidad con Dios? Pues cumpliendo lo que nos pide, haciendo su voluntad. Entonces, en el momento en que yo hago la voluntad de Dios, en ese momento, al hacer la voluntad de Dios,
yo me uno más a Él. Y es ahí cuando soy más santo, cuando hago lo que Dios me pide. Es ahí cuando más me uno a Él. Hacer la voluntad de Dios, podemos decir por ello, es el mayor acto de justicia. Hacer la voluntad de Dios. Voy a jugar con el término de la justicia. Usamos la justicia conmutativa. ¿Verdad? ¿Qué es la justicia en términos humanos? Dar a cada uno lo que le toca, dar a cada uno lo que le corresponde. Está bien. Vamos a tratar de ver esto desde esta perspectiva. Entonces, pues estoy jugando con palabras, ¿eh? Para tratar de llevar agua a mi molino, vamos a decirlo así, ¿no? La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Ah, pues es que se portó mal, ¿qué le corresponde, no? No, pues le corresponde un castigo, le corresponde una pena. Pero fijémonos realmente, dar a cada uno lo que le corresponde. Y aquí tiene que venir una pregunta interesante. ¿Qué le corresponde al hombre? ¿Qué le corresponde realmente al ser humano? Y juego con las palabras. ¿Qué le corresponde al hombre, al ser humano? Y no nada más al obrar humano, al actuar humano. Porque nuestras leyes, bueno, pues nosotros a veces solamente nos fijamos en el actuar, en el obrar, pero lo central no es eso, lo central es el ser humano. Y entonces voy a poner la mirada también en la dignidad. ¿Qué le corresponde al ser humano? Pues lo que le corresponde es ser de Dios, ser como Dios. Eso es lo que le toca al ser humano. Eso es realmente el proyecto divino, es el proyecto de Dios. Ser como Dios. Y a veces resulta pues que yo no lo hago porque no lo trato así. Pero si yo me doy cuenta de esto, pues tengo que fijarme, por ejemplo, en la dignidad de todo ser humano, de toda persona. Pero es que hizo algo malo, está bien. ¿Merece una pena? Sí. Se está castigando el actuar de la persona, las malas acciones del ser humano. Pero al ser humano como tal no lo puedo condenar. Porque el ser viene de Dios. Y eso pues solamente le toca a Él. En definitiva, además, Dios no quiere que nos condenemos, Dios quiere que nos salvemos. Y al salvarnos, bueno, pues nos unimos a Dios. Pero pues habrá quien no quiera. Y eso pues ¿qué se le hace, no? Voy a dejar de compartir un poco la pantalla. Y voy a compartir ahora mi video, ahí estamos. Entonces, esta parte pues resulta interesante en razón de ello, en razón de la justicia de Dios y cómo entender realmente. Nos falta el elemento de la misericordia, ya vimos esa primera piececita, los atributos de Dios, cómo todos brotan de ese amor y ese amor se expresa en misericordia y cómo para entender rectamente la justicia, pues tengo que llamar una justicia misericordiosa. Y esto me va a ayudar a que mi justicia realmente sea como la justicia de Dios y no meramente como una justicia humana. Es que esta persona hizo esto que está mal, es cierto, tiene que ir a la cárcel, está bien, es parte de su pena por sus acciones, no por el sujeto. Y desde esto pues estamos por ello en la fe en contra, por ejemplo, de la pena de muerte, porque la vida no la dio el ser humano, la vida nos la da Dios, porque se castiga el acto que hizo, por abominable que sea, al final y al cabo esa persona pues merece un respeto y es acá donde uno debe tenerse cuidando esa prudencia. Bueno, no sé si de esto hubiese alguna pregunta, algún comentario. Yo, padre. Vamos con... ¿Sí? La justicia nos lleva a la santidad, ¿no? Están como ligadas. Ajá. Y que entre la justicia, pues, tendría que llevarnos a la santidad, pero dijo algo
¿qué significa conformarme con Dios? O sea, si yo soy justo, me lleva a la santidad, esto me debería de hacer que me conforme con Dios. O sea, ¿qué quiere decir con eso? La palabra conformarme no es así como de resignación, como luego se entiende, ¿no? Sino formarme con Él, formarme imagen y semejanza de Él, agarrar como la forma de Dios. Y Dios es justo y tengo que tratar de imitar esa justicia divina. Entonces me voy haciendo como Cristo. Y humanamente pues a veces no nos agrada o no nos resulta tan placentero, pero pues es la forma, la manera, ¿no? Y también dijo que nosotros cuando llegamos a una comunión con Dios y el hombre, que esa sería la finalidad, nosotros deberíamos de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo descubro que esto que estoy haciendo es voluntad de Dios? Ahí viene una tarea muy interesante siempre a través del discernimiento. Recordar que Dios es espíritu y en la cuestión espiritual, entonces Dios se manifiesta, Dios se expresa. Y entonces tengo que buscar qué es lo que realmente Dios quiere para mi vida, en esta decisión que tengo que tomar, qué es lo que Dios me está sugiriendo, qué es lo que Dios quiere yo que haga. Pero así como Dios es espíritu, también el maligno es espíritu. Está el espíritu del mal. Y de ahí lo importante que formemos el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual trata uno de discernir, bueno, esto que estoy experimentando ahorita, ¿viene de Dios o viene del malo? ¿De dónde viene? ¿No? ¿A dónde me va a llevar? Y uno tiene que ejercitar un poco en ello. Es la formación de la conciencia. Hay un criterio muy simple, muy simple para saber cuándo algo es voluntad de Dios y cuándo no. Y es la paz. Si algo que voy a decir, algo que voy a hacer, si eso me va a dejar en paz, eso sin duda alguna viene de Dios. Pero si algo de lo que estoy pensando hacer o decir más bien me está robando la paz, ya no es un buen signo. Ya es así como prende los ojos amarillos o los rojos, porque Dios no vino a quitarnos la paz en ese sentido. Yo estoy en paz porque hice aquello que me pedía Él. Esa es la paz que Él da. Y esto pues lo tenemos que comprender. Esta es la parte así que podemos decir, en un discernimiento espiritual, esto nos ayuda. Hay algo que me está inquietando, es que no sé si es por acá, si es por allá, me está robando la paz. Entonces es mejor la prudencia, mejor no decidir, mejor no hablar, dejar que pase un poquito el tiempo, porque ahí mismo me va a ir ayudando a darme cuenta que eso a veces pues no venía de Dios. Y pueden parecer cosas muy santas, ¿eh? Porque recordar que el demonio, decía Jesús, nos advertía, no es un lobo que se viste con piel de oveja. Satanás se va a meter en el rebaño. Nos debe quedar claro, Satanás anda ahí interesado en nosotros y entonces en muchos momentos lo va a hacer. Yo tengo que saber tener mucha conciencia en el fruto de lo que se va a producir. Por ahí un poquito, Toñita. Perdón, y la última. Sí, Dice que la justicia se define como dar a cada ser humano lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a cada persona? ¿La dignidad de Dios? ahí estoy jugando, les recuerdo nada más, estoy jugando con las palabras. Humanamente, nosotros así concebimos luego la justicia, ¿no? La justicia es dar a cada quien lo que le toca. ¿Qué le toca? Pues se portó mal, pues un manazo, es lo que le toca, ¿no? Entonces, así humanamente así lo entendemos. Es una justicia distributiva, distribuye de acuerdo a tus acciones. Pero parafraseando, jugando con ese término, la pregunta interesante es la que usted acaba de hacer. ¿Qué es lo que realmente le toca a cada ser humano? En el fondo de todo, ¿qué le toca a cada ser humano? Pues lo que nos toca a cada ser humano es estar con Dios. Ese es el proyecto divino. Nos toca compartir su bienaventuranza, nos toca compartir la vida eterna, la vida con Él. Esa es la intención, aunque lo echamos a perder. Entonces, jugando con esa definición, tenemos que hacernos esa pregunta, bueno, ¿qué es lo que realmente le toca a este ser humano? Y creo, sin temor a equivocarme, que ninguno podría decir, a ese ser humano le toca el infierno, ¿eh? Para nada, porque Dios quiere que todos nos salvemos.
En Mateo 25, ¿no? Cuando viene la separación, vengan para acá, benditos de mi Padre, para el cielo que ha estado preparado para ustedes. Aléjense de mí, malditos, vayan para allá, para el infierno que estuvo preparado para el demonio, no para ustedes. Esto estuvo preparado para el demonio, pero ustedes se juntaron para allá, ¿no? Entonces, en el proyecto original de Dios, lo que realmente le corresponde a cada hombre es su salvación, aunque no siempre la aceptemos. Vamos con Leti. Aquí tratando de comprender. Ahorita usted habla de la dignidad del ser humano y con ojos de ser humano, a veces pensamos que la dignidad se va perdiendo con el pecado. Entonces, a veces nos vamos sintiendo menos dignos del amor de nuestro Padre Dios y vamos juzgando de la misma manera. Aquel que pues se porta muy mal es cada día menos digno. Mi pregunta, porque ahorita con todo esto que está, me viene a la mente el hijo pródigo. El hijo pródigo perdió toda su dignidad y nos lo dice el vivir con los cerdos. Una condición para merecer o tener la misericordia de nuestro Padre es la conversión, es el pedir perdón, o para nuestro Padre no es necesario. ¿Qué me diría ahí usted? La dignidad no se pierde, porque la dignidad le corresponde al ser, y siempre somos. Nunca voy a dejar de ser lo que soy. Entonces, ahí lo que está mal son las acciones, son nuestros actuares, el quehacer. Lo que hice está mal, sin duda alguna. No lo puedo negar, me porté mal, le pedí al papá mi herencia, lo ofendí, hice cosas malas, lo que hice. Pero la dignidad de un sujeto humano, sea cual sea el acto que haya podido cometer, por abominable que sea, se conserva. El ser humano tiene dignidad por el hecho de que es humano, de que existe. Y esa jamás, nunca jamás se va a perder. Y esto nos cuesta. ¿Qué dignidad puede tener una persona, no sé, un violador, un asesino? No hay que matarlo para que se le quite, porque el ser humano nunca pierde la dignidad. Ese es el primer presupuesto. La pregunta interesante que lanza, bueno, para Dios es necesario el arrepentimiento. Pues no tanto para Dios, es necesario para mí, porque el arrepentimiento ya habla de que realmente tomé conciencia de que lo que hice estaba mal y quiero cambiarme, quiero convertirme. Entonces, ese sí es para mí muy necesario. Si yo no me arrepiento, significa que realmente no quiero cambiar, que voy a seguir en la misma historia, voy a seguir haciendo la misma historia de toda mi vida y no tengo ese interés mínimo siquiera de convertirme, ¿no? Para mí es necesario. Dios, quizás podemos reformular la pregunta, ¿Dios puede aceptar en su seno, en el cielo, a alguien que no se arrepiente de sus obras malas? Dios puede aceptarlo, pero es el que no se arrepiente, el que no quiere estar con él. Si yo quiero estar con Dios, voy a dejar de hacer eso, porque yo descubrí que me aleja de Dios. Voy a dejar de hacer esto, voy a acercarme a la casa de mi Padre, voy a hacer lo necesario con la conciencia de que yo sé que Él me va a recibir, si yo quiero. Entonces, eso es para uno, depende de uno. Ok, gracias, Padre. Claro que sí. Les voy a enviar luego, bueno, si le pido a alguien que me recuerde, estoy ahorita leyendo un libro que me ha gustado mucho, de una mujer, una teóloga, y tiene pues ahí va desarrollando ciertas oraciones, ciertas lecciones divinas, pero tiene una de esta parábola del hijo pródigo, por ella reflexiona a partir de la casa. Y la verdad es la primera vez que me encuentro un texto así y me gustó mucho. Primero, pues la óptica femenina siempre también es muy rica, pero el hecho de partir a la reflexión desde la casa es de veras muy interesante.
Nada más me echen un mensajito para que les mande, son 2, 3 hojitas, son breves hasta eso, para que la pudieran ahí tener ahí que los puedan ver en el grupito, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Bueno, si Dios permite, nos miramos dentro de 8 días, sería ya nuestra última sesión de conclusión. Les recuerdo que es el último día para sus tareas, ahí se las encargo para que las puedan enviar. Y ya entonces, ya algunas ya las voy corrigiendo, tan pronto ya vaya teniendo las respuestas, se las voy a reenviar en el medio donde me las enviaron. A quienes no las han mandado todavía, les encargo 2 favores, si es posible, mándenmelas en Word, porque eso me facilita hacerles la revisión. En PDF a veces me resulta un poco más complicado. El Word es lo mejor, y no se les olvide su nombre. Ahí les encargo mucho nombre y apellidos para que pueda yo ubicarles. Y me tiene su mano levantadita. Ay, muchas gracias, padre. Bueno, gracias por todo. Nada más, como ya veo que se está despidiendo, es unos breves mensajes. Nada más. Recuerden que dentro de 15 días, Dios mediante, tenemos nuestra graduación y va a ser, ahora sí va a ser de manera presencial, va a iniciar con la misa, ya se les envió por ahí la invitación. Y también en un momentito les voy a enviar un pequeño cuestionario. Bueno, es para hacer una encuesta acerca de la escuela, qué podemos mejorar, acerca del formador y todo. Entonces, en un momentito se las envío. Es totalmente anónima, no se preocupen. Nada más si queremos, pues, queremos saber su opinión, por favor. Si nos hacen favor de contestarla lo más pronto posible y enviar. Bueno, se contesta ahí mismo. Sí, eso es todo, padre. Y muchísimas gracias. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Lalo Gracias. levantó la mano. Sí, padre, buenas tardes. Oiga, ¿nos podría, cuál es el nombre del libro? No, O no si lo tiene. Después no no lo lo puedo. tengo ahorita. Ok, Les pedía que me mandaran un mensajito ahí al WhatsApp. ok. Ahorita ya voy corriendo a las procesiones, Sí, sí, no se pero preocupe. anoche o mañana yo Sí. les envío la imagen de la lección que les digo, y lo mismo el título del libro, la portada, para que Está se lo bien, puedan conseguir, es muy recomendable. gracias. ¿Vale? Oye, otra pregunta. Yo se lo mandé en PDF. ¿Quiere que se lo mande en Word o ya está bien así? Si me lo regala en Word, el suyo todavía no lo Ok, reviso. está Se bien, lo voy a gracias. agradecer doblemente. Gracias. Dale, pues. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre para contemplar la profundidad de tu misterio. Ayúdanos, te pedimos, que cada día podamos seguir conociéndote más y más, y desde tu Santa Trinidad podamos también conocer aquello que hay en tu interioridad. Ayúdanos a contemplar sobre todo tu justicia, para que aprendamos a ser justos como tú eres justo con nosotros, nos invitas a ser justos con los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.